Muy bien, buenas noches, hermanos. Voy a intentar acomodarme en este púlpito. Parece que está hecho a mi medida, ¿no? Es chiquito. Un placer, un gusto, hermanos, estar con ustedes. Hace mucho no los visitábamos y la verdad que nos hace bien recordar viejos tiempos. Los queremos muchísimo a toda la iglesia, tenemos un aprecio muy especial, así que cada vez que podemos venir y compartir cualquier actividad nos hace bien, ¿sí? Sepan que ustedes fueron y seguramente lo seguirán siendo una parte importante en la historia de nuestro ministerio, de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Para los que no saben, estuvimos 7 años y medio aquí trabajando en Santo Pipó, en Corpus, ayudando a las obras misioneras. Así que fue una experiencia muy linda que marcó nuestras vidas y que hoy todavía nos ayuda a continuar, ¿sí? Después que nos fuimos, estuvimos 8 años en Ituzaingó, Corrientes, ¿sí? Y bueno, hoy en día, hace 2 años y medio prácticamente, que volvimos a la provincia de Misiones y estamos allí en Oberá. Esta mañana, cuando pasé a predicar, pregunté a los hermanos de la iglesia de Lim si podía traer los saludos de ellos, ¿no? Así que bueno, algunos levantaron la mano, ¿sí? De paso le dije, parece que ustedes hasta el saludo me esquinan, ¿eh? Así que mandan saludos. La iglesia Lim, iglesia hermana de ustedes también, iglesia hermana de nuestra asociación, les manda un cordial saludo, especialmente de los que levantaron la mano y seguramente de todos aquellos que no lo hicieron, ¿sí? Así que gracias por la invitación nuevamente. Simplemente quiero recordar, ayer justamente tuvimos una reunión con la ejecutiva de la asociación, de la cual el hermano Mundi también es parte en este periodo, y hemos decidido que el congreso de la asociación, que se pasó del mes de julio para octubre, sea de manera presencial allí en nuestra iglesia, en Oberá, del 8 al 11 de octubre, ¿sí? Así que si ya tienen los delegados, prepárense para esa fecha y si no lo tienen, que lo antes posible puedan ir viendo entre ustedes quiénes los van a representar. Para ese congreso que se hizo esperar por la postergación que necesariamente tuvimos que tener, ¿sí? Y hermanos, en mi caso estoy culminando en el mes de octubre los 4 años de haber estado presidiendo junto con la ejecutiva el trabajo de la asociación, y en esta oportunidad quiero agradecerles como iglesia por ser parte de este trabajo misionero, por ser fieles en los aportes, ¿sí? Si alguno de ustedes no sabe, quizás hay uno o dos que sea importante contarlo y decirlo. Cada vez que nosotros traemos nuestro diezmo, nuestra ofrenda al Señor, el 10% de ese ingreso que entre todos damos, lo destinamos como iglesia para el trabajo misionero. Y nosotros que estamos allí, cerca de los misioneros, damos gracias a Dios porque en todo este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, todas las obras misioneras, todos los misioneros continuaron trabajando, continuaron adelante de alguna u otra forma con la creatividad que Dios les ha dado. Y no solamente que el trabajo no se ha parado, sino que hemos visto un crecimiento en todos los lugares donde como asociación podemos estar en distintas provincias en nuestro país. Así que sigamos adelante, no perdamos de vista que juntos podemos llegar a otras provincias y a otros lugares que solo no podríamos hacerlo. Amén. Muy bien. Quiero invitarles a buscar el pasaje que vamos a leer en esta noche en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30, Marcos capítulo 7,
versículos 24 al 30. Y veremos aquí el testimonio de una mujer, como en tantas otras ocasiones lo cuenta Marcos, que recibe la ayuda de parte de Dios, recibe la asistencia, la misericordia, la gracia de parte de Jesús en una necesidad puntual, ¿sí? Marcos, el autor de este evangelio, tiene esa característica, ¿no? Es un evangelio de los más cortos comparados con Mateo, que tiene 28 capítulos, comparado con Lucas, con Juan. El evangelio de Marcos es muy dinámico, él no se detiene tanto, no se abocó a recopilar tanto lo que Jesús enseñó como otros evangelios, sino que él quiere plasmar allí lo que Jesús hizo, ¿sí? Es un evangelio dinámico que permanentemente cambia de una acción a otra para contar a aquellos que recibirían este libro, ¿sí?, los hechos, las acciones que tuvo Jesús para con la gente que le tocó encontrarse en su camino, ¿sí? Marcos, en el capítulo 7, entonces tenemos allí como título, en nuestras Biblias, quizás depende de la versión, tenemos un título diferente, pero en la Reina Valera dice la fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Un relato conocido, muchas veces lo leímos, lo hemos escuchado, pero quiero que con un corazón receptivo podamos en esta noche cada uno de nosotros permitir que el Señor nos hable. Amén. ¿Por qué fue Jesús a esta región? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le llevó, recordando el primer pasaje que leímos, que se levantó de allí, se fue a una región distinta, un poco más lejos de la región a la que Jesús acostumbraba a estar, a andar y a realizar su ministerio? Y nos cuenta aquí el relato en el primer versículo que nosotros hemos leído, como que aparentemente Jesús quería retirarse un poco, quería descansar un poco, quería Jesús darse un respiro a tanto trabajo, ¿sí?, a tanta insistencia, a tanta necesidad que permanentemente le rodeaba. ¿Cómo concluimos o cómo sacamos esta conclusión? Porque dice que entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, ¿sí? Marcos dice: Jesús quiso parar un poco, quiso alejarse del bullicio de la gente, de la actividad de la gente, similar a cuando nosotros decimos: bueno, estoy un poco cansado, siento que necesito descansar, y bueno, y donde estamos es imposible que podamos descansar, así que vamos a pegarnos una escapada. Muchos de ustedes y muchos de nosotros estamos necesitando algo así, ¿amén? Así una escapadita,
una retirada para descansar un poco, porque también eso hace bien, porque también eso es parte de la vida. Sé que ustedes son muy trabajadores, son muy guapos, pero Jesús mismo nos enseña que a veces hay que parar un poco para volver a retomar con fuerzas, con nuevas ganas, todos los desafíos que tenemos por delante, ¿sí? Una de las cosas que lo lleva a Jesús a retirarse un poco también fue la presión que comenzó a tener de todos los que se oponían a su ministerio, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la lectura de cualquiera de los evangelios, vemos que aparecen los escribas, los fariseos permanentemente oponiéndose, ¿sí? Había como una intención a oponerse a Jesús y nada de lo que Jesús hiciera les caía bien a estos religiosos, a estas personas, ¿sí? Si sanaba en un día sábado era porque era sábado, ¿sí? Y voy a exagerar un poco, y si era lunes, porque era lunes, y si lo hacía de una forma, porque le hacía de una forma, si lo hacía de otra, no importa lo que Jesús hiciera, pero había una intencionalidad a oponerse a lo que Jesús enseñaba y decía de parte de los fariseos y de los escribas. En el contexto anterior a este pasaje, si nosotros miramos el primer versículo del capítulo 7, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es que no se habían lavado las manos, dice, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, ¿sí? Y entonces allí el debate del capítulo 7 o del pasaje anterior al que nosotros hemos leído y el cual nos interesa, en el mensaje pasa esto, donde Jesús tiene que decir que lo que contamina al hombre, ¿sí?, no es aquello que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, y lo podemos ver allí en el versículo 21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencias, la soberbia, la insensatez, ¿sí? Pero todo esto que Jesús aclaraba y enseñaba no les bastaba a ellos. Estaban decididos siempre a oponerse, y Jesús les exhorta allí en el versículo 13 y les dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús tratando o intentando de poner en el carril correcto a las personas que estaban encargados de la enseñanza, ¿sí?, que eran autoridades en el pueblo de Dios, pero que estaban en otra sintonía, en otro canal, que estaban realmente alejados de Dios, ¿sí? No estaban viendo la realidad del mundo en el que ellos vivían con los ojos de Dios, no estaban oyendo con los oídos de Dios y por lo tanto no podían actuar en concordancia con lo que Dios quería hacer en la sociedad en aquel tiempo. ¿Por qué es importante ver el contexto de lo que está pasando alrededor del pasaje de la mujer sirofenicia? Porque vemos a un Jesús una y otra vez priorizando a las personas. No importa a dónde tuviera que ir, no importa cuánto tuviera que caminar, no importa si hay que hacer un esfuerzo como ustedes hicieron el día de ayer para salir de nuestras comodidades y llevar un mensaje en un lugar público. Si nosotros ponemos a las personas en el centro de nuestras prioridades, nos estamos acercando
a lo que realmente le interesa a Jesús. Pero estas otras personas, mientras que Jesús estaba preocupado por la salvación de las personas, por las necesidades de las personas, ellos estaban preocupados porque los discípulos no se lavaban las manos para comer. Y ahí está la gran diferencia, y a eso quiero llegar antes de introducirme al pasaje de esta noche. Ese es el contexto. Jesús está abrumado, Jesús está sorprendido para mal que estos hombres que tienen una gran responsabilidad delante del pueblo están mirando y están diciendo cómo tus discípulos no se lavan las manos para comer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! ¡Qué feo! Pero la mirada de Jesús está en otras prioridades. Y sé que todos nosotros hacemos bien si nos lavamos las manos antes de comer. ¿Es así o no? Pero aquí hay algo mucho más importante por lo cual Jesús está tratando de exhortar a estas personas. Ellos están mirando cosas que son irrelevantes en el reino de Dios. Ellos están mirando cosas que no son tan importantes por la urgencia y por la hora que se vive cuando se trata de la misión de la iglesia, cuando se trata de lo que los discípulos, de lo que la iglesia tiene que hacer. Y hermanos, esto sucedió allá, hace más de 2000 años. Pero a veces tengo temor que nos pase a nosotros, que me pase a mí y que te pase a vos, o que le pase a usted, que mientras que el Señor continúa pensando, priorizando, mirando la necesidad que hay en la sociedad que nosotros vivimos, nosotros estamos preocupados por otras cosas menores y a veces insistimos en eso, ponemos la mirada en eso. A veces vemos a nuestras iglesias locales de las cuales pertenecemos y estamos mirando algunos detalles que embellecen, que hacen al orden, que hacen a la forma y que sostienen a la vida de la iglesia, pero no estamos mirando lo más importante. Esto es lo que le estaba sucediendo a Jesús. Esta era la presión que tenía Jesús una y otra vez. Por eso Él quiere retirarse, por eso Él quiere descansar, podemos decir un poco. Y el relato que nosotros acabamos de leer tiene que ver con que Jesús está comenzando, escuchen bien, comenzando a mostrar sobre el alcance de la salvación hasta los gentiles. Que es un tema muy natural que lo podemos leer y estudiar en el Nuevo Testamento, pero que comienza en relatos como esto. Jesús está en medio de su pueblo, a los suyos vino, dice Juan 1:11, vino a ellos, vino a salvarlos a ellos. Y más adelante vemos en todas las cartas, en todo el Nuevo Testamento, que el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Pero Jesús ya comienza a mostrar en este relato que si bien el mensaje primero es para el pueblo de Dios, pero tiene que trascender las paredes, tiene que ir más allá de los contornos que tiene que ver con el pueblo de Dios. Y como lo vamos a ver más adelante, o como lo estudiamos en el libro de Hechos, una de las preguntas que me surge cuando leemos este relato es: ¿será Cornelio el primero de los convertidos al Evangelio siendo gentil? ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 10 sucede la conversión de Cornelio, a quien Pedro le predica, a quien el Señor mismo le manda a predicar, ¿sí? Luego de que Pedro tiene una visión,
Y históricamente muchos de nosotros aprendimos por la lectura de algún libro, de algún comentario, que Cornelio es el primero que se convierte al Evangelio no siendo de nacionalidad judía. Pero la pregunta surge, ¿y esta mujer? Esta mujer que tuvo una fe tremenda en el Señor Jesús, ¿será que no fue ella la primera en manifestar una fe genuina, verdadera en Jesús? Es una pregunta que quizás no tiene una respuesta contundente, pero es probable que ya fuera ella la que comienza a abrir el camino con su testimonio. Es un relato que se conoce por la fe de esta mujer, la mujer sirofenicia, ¿sí? Por eso en el título, cuando me preguntaron por el título de este mensaje, compartimos allí que podemos decir la fe de una mujer, la fe que vence obstáculos, porque no fue fácil. Una mujer que tenía una necesidad, ¿sí? El relato dice que tenía a su hija enferma o que tenía un espíritu inmundo, significa espíritu del diablo prácticamente. Mateo, en el mismo relato, dice que esta madre estaba desesperada porque su hija era atormentada. El mismo relato lo tenemos en Mateo 15, capítulo 15, y en el versículo 27, y vamos a ir viendo algunos otros detalles que para Marcos no son tan importantes, pero que Mateo sí los pone en su relato cuando él cuenta esta historia. Y una de las cosas que Mateo 15, 22 dice era que la hija de esta mujer era atormentada. Así que no es nada raro cuando nosotros tenemos que pensar en cuál es la misión del enemigo de nuestras almas. ¿Sí? Dice Juan 10:10 que él ha venido a matar, a robar, a destruir. ¿Sí? Él ha venido para destruir la familia. Él está empecinado hoy en día más que nunca en echar por tierra todos los valores que aprendemos de la palabra de Dios y que queremos transmitirlo como iglesia en la sociedad donde vivimos. Satanás ha venido para eso, para atormentar. Así como Jesús ha venido para traer paz al corazón del ser humano, Él viene para lo otro, para lo contrario, para quitarnos la paz, para hacer que el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios no pueda disfrutar del regalo maravilloso de la vida. ¿Cuánta gente atormentada en nuestra sociedad? ¿Cuánta gente que no necesariamente tiene un espíritu inmundo, pero que vive atormentada? Que no puede vivir con paz, que no puede conciliar un sueño tan solo una noche, que necesita la paz del Señor, que necesita la vida que Jesús tiene para ella. Esa era la situación de esta mujer. Esa era la situación que se vivía en su casa. Marcos no cuenta si tenía un esposo, si esta niña tenía otros hermanos, si tenía su papá, pero no importa. La necesidad que tenía moviliza a esta mujer, hace que ella pueda no quedarse con los brazos cruzados, sino que se desafía a sí mismo a hacer algo más de lo que seguramente ya hizo, tratando de encontrar una solución para su hija. El versículo 26, ¿sí?, describe que la mujer era griega allí en el relato de Marcos. Una mujer griega, dice también la otra frase, y sirofenicia
de nación, ¿sí? Mujer griega y sirofenicia de nación, ¿sí? Marcos omite cualquier detalle que no tenga relevancia para el fin que él persigue, pero sí nos da este detalle de esta mujer, ¿sí? Describe de dónde era la mujer, describe su nacionalidad, y Mateo dice que era una mujer cananea. En el versículo 22 de Mateo, capítulo 15 también, ¿sí? Entonces vamos a describir, es decir, que era fenicia, que hablaba griego, por lo tanto desde el punto de vista judío era una mujer pagana, o tal como Mateo le describe, una mujer cananea, totalmente ajena a lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Pero a pesar de su nacionalidad y de los derechos que no tenía, fue a Jesús y le rogó, le pidió por un milagro para su hija. Puso en marcha la fe. Ella había escuchado de Jesús. Cuando alguien, también como esta otra mujer que decidió después de 12 años de padecer una enfermedad, dice, tan solo si puedo ir y tocar el manto de Jesús, yo creo que voy a quedar sana. Y así sucedió en esta mujer, en el testimonio que la Biblia también nos da. Esta mujer también había oído hablar de Jesús. No era parte del pueblo que tenía el privilegio de tener a Jesús cerca. Pero ella sabía y se enteró por el comentario de los vecinos que Jesús estaba allí cerca, que Jesús estaba allí en la casa de un vecino. Y entonces ella dijo, esta es la oportunidad que tengo de buscar ayuda y de pedir ayuda en Jesús. Ella oyó hablar de Jesús y de su poder y tenía la seguridad, podemos decir nosotros, de que Jesús podía ayudarla con su necesidad, especialmente en la vida de su hija. Muchos tuvieron fe, muchos testimonios tenemos en la Biblia de personas que fueron ayudadas por Jesús, sanadas por Jesús, libertadas por Jesús. Algunos manifestaron una fe convincente, segura. En otros casos Jesús actuó porque había fe en los que le trajeron, como aquellos amigos, decimos nosotros, o compañeros, o parientes de alguien a quien lo bajan por el techo. Pero Jesús siempre, vemos en el relato, en la biografía de Jesús, que Él premia la fe. Que Él actúa cuando hay fe, que Él obra cuando nuestra fe se pone en marcha y aun cuando encuentra obstáculos por el camino, nuestra fe permanece firme. Y en eso se destaca la historia de esta mujer, que no tuvo una fe que frente al primer obstáculo que se le presentó cambió de parecer, sino que se puso firme. Y eso es importante recordarlo para nosotros. Nosotros que tenemos fe en el Señor, nosotros que hemos creído, nosotros que estamos perseverando, nuestra fe debe permanecer firme. Nuestra fe tiene que permanecer de la misma manera como al principio. Nuestra fe tiene que llevarnos a seguir creciendo, a seguir comprometiéndonos con el Señor. Nuestra fe tiene que hacer que en medio de los tiempos difíciles que vivimos, nosotros esperamos al Señor. Amamos su venida, como dice el apóstol Pablo, y eso hace que nuestra fe pueda superar todas las cuestiones negativas que nosotros vivimos. Por eso en el segundo punto hablaremos de los obstáculos con los que se encontró esta mujer ante el pedido que le hace a Jesús. Así que nadie se duerma,
Veo que algunos no durmieron la siesta, pero codéenle ahí un poquito. La mujer hace el pedido, le dice a Jesús, le manifiesta su necesidad. Como cuando nosotros traemos una petición porque estamos necesitando y oramos a Dios y le hacemos un pedido. Le clamamos, le rogamos, dejamos delante de su trono nuestra necesidad. Y es un relato maravilloso el que leímos en esta noche, tratándose de una fe que supera los obstáculos, porque Marcos no lo cuenta, pero Mateo cuenta que la primera oposición que tiene esta mujer es que Jesús se quedó callado. ¿Sí? La mujer va, le ruega a Jesús que pueda sanar a su hija y Jesús hace un silencio como prolongado, como que se queda callado. A nosotros nos pasaría, o en cualquier conversación normal con otra persona, si le hacemos un pedido a alguien y se queda callado, entonces nosotros comenzaremos a preguntarnos qué pasa, qué hice mal, por qué se quedó callado, por qué no contesta, podemos decir nosotros, ¿sí? Mateo capítulo 15 dice que ante el pedido de esta mujer, Jesús se quedó callado. El versículo 23 dice, Jesús no le respondió palabra. Se quedó como en silencio. Es una frase que en la lectura rápida así no nos dice nada a nosotros. Pero créanme que a todos nos pasa que hay oraciones, que hay peticiones, que hay cosas que nosotros le hemos pedido al Señor y pareciera que está sucediendo eso. Hay peticiones que le hemos hecho al Señor y que llevan años y pareciera que el Señor permanece callado, que permanece sin darnos una respuesta. Es importante decir esto. Nos alegramos cuando oramos por algo y a la semana Dios respondió. Nos alegramos cuando oramos por algo y al mes Dios respondió. Algunos damos testimonio, después de un año estaba orando por algo, Dios respondió. Pero hermanos, pueden pasar 10 años que estamos orando por un hijo que se alejó del Señor y puede ser que resuene con ese ejemplo esta palabra y Jesús no respondió palabra. Y puede ser que cuando pasa el tiempo y Jesús no responde a una petición, naturalmente nosotros podamos dejar de orar por eso. Pero la fe de esta mujer nos muestra que no hay que dejar de orar. Aún cuando pareciera que hay un silencio que nos aturde desde el otro lado. En una oportunidad allí en Isaías, capítulo 40, versículo 27 en adelante, el profeta le dice al pueblo, ¿por qué dicen ustedes que el Señor se ha olvidado de la causa, de las situaciones que ustedes están viviendo? ¿Por qué piensan que el Señor los ha abandonado? De ninguna manera. El Señor no los ha abandonado. El Señor no se fatiga, no se cansa, puede renovar las fuerzas. El Señor puede renovar las fuerzas aún de los jóvenes. Los que confían en Él caminarán. Podrán volar, podrán seguir, continuar adelante. Dice el versículo, uno de los pasajes en este capítulo allí en Isaías. Este fue el primer obstáculo que encontró esta mujer. Si estamos orando por algo, hermanos, que hace mucho tiempo que no tenemos respuesta, pareciera algo tan sencillo que lo diga, pero no te rindas.
Renová el compromiso de orar por eso que dejaste quizás de orar. Porque en cualquier momento el Señor te puede sorprender y cambiar esa situación por la cual nosotros estamos orando. Tomando el ejemplo de esta mujer, ella podría haberse ido, podría haberse dado la vuelta y decir, escuché tanto de este Jesús y no me dijo nada, me voy. Pero no, ella permaneció ahí con su fe. En segundo lugar, y aquí es donde tenemos que tratar de no sentirnos identificados nosotros como iglesia, en Mateo también, los discípulos le dijeron, despídela porque da voces tras nosotros. Fíjense la actitud de los discípulos. Parecida a esa situación cuando Ana estaba orando en el templo porque quería un hijo y estaba llorando y alguien dijo, está ebria. Y se equivocó, porque Ana estaba derramando su corazón delante del Señor. Los discípulos, en la medida que avanzaban en su relación, en su comunicación, en su comunión con Jesús, de a poquito iban aprendiendo para qué vino Jesús. ¿Cuáles eran las cosas que le importaban a Jesús? Los discípulos muchas veces estaban en otra sintonía. Y esto es preocupante porque nosotros podemos estar cerca de Jesús, nosotros podemos ser parte de una iglesia, en este caso ustedes son parte de esta congregación, pero Jesús también está interesado no solo en que podamos estar cerca de Jesús, sino que también podamos interpretar qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere decirnos en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere en cuanto a cómo debemos movernos, qué decisiones tomar? Y eso nos lleva a una dependencia permanente. Los discípulos estaban en otra sintonía. Hay una mujer que está pidiendo ayuda y ellos le dicen a Jesús, Señor, decile por favor que se vaya porque cansa que viene hablando tras de nosotros. Como aquella oportunidad cuando Jesús bendice a los niños y deja esa frase contundente, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. ¿A quiénes le dijo que no se lo impidan? A los discípulos. Porque los discípulos le decían a los padres, mire Señor, yo sé que usted quiere que Jesús toque a su hijo, pero él está muy ocupado. Él no puede atenderlos. Tiene muchas cosas pendientes. Tiene mucha gente que le rodee. Vaya por favor a su casa. Y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Los discípulos están en otra sintonía, están cegados espiritualmente. No quisiera que nos pase a nosotros, hermanos, que Jesús está todavía con la misión en la tierra vigente y nosotros estamos en otra sintonía, en otro canal. Cuando avanzamos un poquito en Marcos, capítulo 9, capítulo 10, Jesús comienza a hablar. Hay un versículo muy conocido que me gusta, el 10:45, dice, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida por muchos. Jesús está diciendo, vine a dejarlo todo, vine a entregar mi vida, vine a derramar mi sangre, no vine para que me sirvan como los otros reyes, vine a servir. Y cuando Él dice eso, los discípulos están en ese contexto preocupados por quién de ellos sería el mayor, quién sería el mejor, quién sería el más importante. Es como que pasara
en alguna de nuestras iglesias, voy a tomar el ejemplo de la iglesia donde estamos nosotros ahora, si entre nosotros estamos viendo ahí a ver quién es la persona más importante. Y Jesús está mirando cuál es la próxima persona que necesita oír el mensaje de salvación. Por eso es importante todos los días de nuestras vidas. Desde el momento en que nos levantamos, decirle, Señor, hoy te necesito. Sé que por la rutina y por el trabajo a veces no podemos estar mucho tiempo, pero no podemos dejar de rendirle nuestra vida al Señor y decirle, hoy no quiero vivir a mi manera, sino quiero que me guíes, que me des sabiduría para vivir este día. Para ver, Señor, de la manera que ves lo que pasa a mi alrededor. Y el tercer obstáculo, tres de los obstáculos más visibles, fue la declaración que Jesús le hace a esta mujer, que hace que realmente sea la más difícil. La mujer pudo haberse dado la vuelta y decir, como mucha gente a veces dice, no, en esta iglesia no me quedo, me voy. Si los seguidores más cercanos de Jesús me dicen que me calle, que no puedo pedir ayuda, yo me voy. Pero a pesar de la actitud de los discípulos, obstáculo número 2, la mujer firme con su fe, permanece. Pero la tercera es la vencida, dijo uno. La tercera es brava. La tercera es una fe muy destacable, hermanos. Es un relato conocido, pero a mí me vuelve a emocionar, me vuelve a apasionar la fe de esta mujer. Yo me hubiera dado la vuelta y me iba. Jesús le dice, allí en el relato que nosotros leímos, que él, que no estaba bien que pudiera ayudarle o que pudiera darle el pan que era para los hijos, haciendo alusión al pueblo de Israel, a los judíos, y darse a los perrillos. ¿Sí? Lo dice allí en el versículo 28 de Marcos capítulo 7. 27, ahí comienza primero, ¿sí? Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué tremendo. Es un pasaje que muchas veces lo leí y muchas veces no lo entendemos. Son esos párrafos de la Biblia que lo pasamos rápido porque como que no podemos conciliar que Jesús dijera algo así a una mujer que está buscando ayuda y que lo compara con un perrillo. Cuando uno lee la mayoría de los comentarios, como que nos da una puerta de salida allí, y para que nosotros podamos hacernos una idea de que no es tanto como parece una frase que ofende, sino que Jesús literalmente se está refiriendo a un cachorro, a un perrillo, a un perrito, como muchos de nosotros tenemos, cariñoso, que mueve la cola y que come las migas que caen debajo de la mesa. Por eso dice perrillos. Aunque también era costumbre, podríamos decir una mala costumbre del pueblo, de la nacionalidad judía, del pueblo de Dios, de los israelitas, referirse a veces despectivamente a las personas de otra nacionalidad de esta manera. Pero Jesús no lo hace despectivamente, Jesús lo hace
de una forma distinta. Le dice, no está bien que lo que primero fue preparado para los hijos, lo podamos dar fuera de los hijos. No está bien. Pero la mujer, no solo que no se fue, sino que dijo, versículo 28, pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esto fue lo que impresionó a Jesús. Una mujer que junto con su fe se humilla. Una mujer que junto con su fe, ¿sí?, se rinde ante el Señor, dejando de lado el orgullo, si es que le quedaba algo, toda soberbia, y rindiéndose totalmente al Señor, diciéndole, sí, Señor, estoy de acuerdo, tengo algo de conocimiento de que primero viniste para tu pueblo, pero los perrillos también comen de las migajas cuando cae de la mesa. Como diciendo, Señor, por favor, mi hija te necesita, no sé qué más hacer, por favor ayúdame. Está implorando la misericordia de Dios y su fe se mantiene firme, intacta, no se doblega ante por lo menos 3 de los obstáculos que nosotros hemos visto aquí en el relato. Un comentario bíblico de William MacDonald dice, Jesús decía que los hijos, los israelitas, debían saciarse primero, ya que no era apropiado tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, los gentiles. Puede parecer duro, pero era una prueba de su arrepentimiento y fe. Su ministerio por entonces se dirigía a los judíos. Como gentil ella no tenía ningún derecho ni a él, o sea, a Jesús, ni a sus beneficios. Pero ella insiste en pedirle a Jesús que ayude a su hija. Si decimos que esta mujer tuvo una fe persistente, se debe a que tuvo el valor de permanecer firme a pesar de todas las pruebas que tuvo en el camino. Como muchos de nosotros, como muchos de ustedes que tuvieron muchas dificultades en la vida, en la familia, en la vida cristiana, en el camino, en el proceso, desde que conocemos al Señor. Pero ahí estamos, tratando de permanecer firmes. Una fe persistente. ¿Qué haremos nosotros con los obstáculos? ¿Qué hacemos cuando estamos pidiendo algo y parece que no llega? Parece que el Señor nos contesta. Y es allí donde tenemos que animarnos en esta noche a seguir buscando al Señor. Su respuesta llega. Su respuesta llega. La fe no se trata solamente de un momento puntual, sino que la fe también nos conduce a perseverar. La fe genuina, verdadera, el Señor hace que el tiempo pase, que aparezcan los obstáculos, pero que nosotros podamos permanecer firmes. El versículo 28 describe la respuesta que hemos visto de esta mujer y que demuestra realmente una fe en la que Mateo dice de cómo Jesús se expresa al ver lo que dijo, al escuchar lo que dijo, y dijo, oh mujer, grande es tu fe, que sea hecho como quieres, ¿sí? Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y fue a su casa y encontró que su hija estaba sana, estaba bien, ya no estaba siendo atormentada. Así que, hermanos, en conclusión, podemos sacar
varias conclusiones a este relato, a esta historia. Seguramente el Señor es tan bueno, tan abundante con su enseñanza que muchos de nosotros podremos estar pensando en varias formas de cómo este pasaje nos bendice, de cómo concluirlo. Pero personalmente quiero centrarme en por lo menos dos de ellas que para mí son importantes para este tiempo y para nosotros en esta noche. La primera de las conclusiones es: Jesús con esta historia comienza el camino que lo conduce a derribar las separaciones que había entre judíos y gentiles. Y como dijimos hoy, siempre pensamos que Cornelio fue el primero, pero no sabemos si en el registro de Dios esta mujer es una de las primeras de nacionalidad gentil que conoce verdaderamente y se arrepiente delante del Señor. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, pasaje conocido también, Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pareciera una historia de otra película, de otro canal, que no tiene que ver con nosotros, pero cuando leemos este pasaje, para nosotros, que no somos de nacionalidad judía, este pasaje Pablo dice: no teníamos Dios, no teníamos esperanza, no teníamos promesas, estábamos lejos, como la mujer sirofenicia. Estaba lejos, pero Jesús fue a buscarla. Entonces la historia de la mujer sirofenicia tiene que ver con nosotros también, tiene que ver con cada uno de nosotros. Porque así como Jesús ha querido ayudarla y salvarla a ella en esa situación que tenía en su casa, lo hizo también con cada uno de nosotros. Lo hizo con nosotros. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que creen en su nombre, los que le reciben, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, Juan 1:12, para nosotros. Somos nosotros, que cada vez que venimos a adorar a Dios lo hacemos con gratitud por tanta gracia que hemos recibido sin merecerlo. El Señor nos alcanzó y hoy tenemos Dios, tenemos esperanza. Tenemos esa esperanza de que aunque el mundo se cae a pedazos y aunque estamos permanentemente amenazados, no sabemos cómo sigue la vida en nuestra sociedad, pero como iglesia tenemos esperanza. Y vaya, qué esperanza, hermanos. Qué esperanza que tenemos. Qué maravillosa la esperanza que tenemos. Una eternidad con el Señor, donde podremos disfrutar de cosas que ojo no vio, que no la hemos escuchado, pero que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La actitud de Jesús nos debe llevar siempre a pensar que el Evangelio es para todos. No podemos hacer distinción de personas. Hoy podemos preguntarnos como iglesia, ¿quiénes son las mujeres cananeas que debemos alcanzar? ¿Quiénes son las mujeres cananeas a las cuales debemos
ir como iglesia. No esperar que vengan, sino ir como el mandato que tenemos en Mateo 28, 19 en adelante. Id y haced discípulos a todas las naciones. Si oramos, si nos preocupamos por eso, estaremos alegrando el corazón de Dios porque eso sigue vigente en los planes de Dios. Si no hacemos eso, corremos el riesgo de estar donde estaban los fariseos y los escribas, mirando a ver si el culto comenzó a horario o no. Porque si no comenzó en punto, me voy desconforme. Mirando si el culto se demoró o no se demoró, si fue largo hoy no me gustó. Si se cantó un himno o no se cantó. Esas cosas que a veces son importantes en la organización y en el orden, necesarias, pero si solo eso miramos, miserable de nosotros, hermanos. Miserable yo si estoy poniendo la mira en esas cosas. Porque eso es necesario sin dejar de hacer lo otro que realmente importa. Jesús todavía sigue pendiente de las personas que tenemos que alcanzar, a quienes tenemos que ir de alguna u otra manera con toda la creatividad que Dios nos puede dar. Y si nos lavamos las manos para comer, hacemos lo correcto para no comer con las manos sucias. Pero si no podemos hacerlo en el apuro, en el aserradero, en la chacra, tenemos que comer igual. No es lo más esencial. Pero sí es esencial para Dios las personas que se pierden, las personas que necesitan ser alcanzadas. Y en segundo lugar, terminando este mensaje, una de las cosas que me hizo pensar este relato, o me hizo recordar, como cantamos una canción hoy, que Jesús es el pan de vida, que descendió del cielo. Lo dice en el Evangelio de Juan, lo voy a leer para no parafrasearlo porque no lo recuerdo bien, pero en Juan 6, 35 y 36, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Jesús está dando una nota negativa aquí. En primer lugar, le está afirmando que Él es el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Qué tremenda verdad espiritual. Tanta gente con hambre en este mundo que necesita el pan de vida que es Cristo. El pan de vida. El pan de vida que está en esta noche en este lugar, que se llama Jesús. A quien cantamos, quien nos ha prometido estar aquí en medio de nosotros. Él sigue siendo el pan de vida. No es un pan que venció. No es un pan como el pan casero que nos olvidamos en alguna parte de a la cena y quedó verde. No, es un pan riquísimo. Es un pan vigente. Es un pan que sacia. Es un pan que da vida. ¿Y por qué termino hablando del pan? Porque cuando pensaba en la historia de esta mujer, me dio un poco de vergüenza a veces por mi actitud. Y decía yo, nosotros tenemos el pan para seguir comiendo del pan de vida. Y a veces no lo hacemos. A veces como que no nos interesa. Perdimos las ganas de buscar a Dios. Perdimos las ganas de orar. Perdimos las ganas de leer la Biblia. Perdimos las ganas de congregarnos, de estar con la iglesia. Perdimos las ganas, hemos comido el pan, pero es necesario
que podamos seguir comiendo del pan de vida. Y me dio un poco de vergüenza porque esta mujer clama por las migas de ese pan, hermanos, por unas migajas. Representa al mundo, a la gente que sin Cristo está buscando ayuda desesperadamente. Y nosotros nos hemos acostumbrado a tener el pan tan cerca, tan a nuestro alcance para servirnos y no lo disfrutamos. Quiero animarte, yo sé que todos aquí conocemos al Señor, conocemos el Evangelio, conocemos la vida de la iglesia, pero no despreciemos ese pan de vida que es el mismo Jesús, a quien podemos seguir buscando con entusiasmo, con compromiso, con fervor. Si alguien está desanimado en esta noche, hermano, volvete al primer amor. Ese primer amor donde querías comerte todo el pan, pero que pasaron los años y ya no te quedan las ganas, ya no tenés ganas de comer el pan. Jesús es el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué privilegio que tenemos. Qué privilegio que tenemos de tener el pan a nuestro alcance. Hasta que el Señor nos llame, sigamos comiendo de ese pan y compartamos con otras personas como la mujer cananea que están lejos y que necesitan a Jesús. Amén. Oramos, puesto de pie los que pueden hacerlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más, como iglesia, hemos podido leerla, hemos podido compartirla, hemos podido abrirla y permitir, Señor, que tú nos hables una vez más. Gracias por tu palabra. Pero, Señor, queremos volver, queremos regresar cada uno a nuestros hogares con las ganas renovadas, con el compromiso renovado, Señor, en poder junto a ti cumplir la misión que nos dejaste, de alcanzar a otros como lo hiciste con la mujer cananea. Señor, y te pido que renueves en nosotros el deseo de buscarte. Renueva en nosotros el deseo de orar. Renueva en nosotros el deseo de leer tu palabra, de comernos tu palabra como el pan que todos los días nuestro cuerpo también necesita. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la iglesia en este lugar. Gracias porque puedo ver a mis hermanos sirviéndote, buscándote y anhelando hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento. No sé cómo sigue la cuestión, pero le dejo aquí.